Buenos días, triadistas. Esto es Trianero Tradogas en tu episodio 98. Un podcast donde Sebas Abril y yo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y diferentes entrenadores. Y en definitiva, todo lo que lo rodea a este apasionante mundo. Así que voy a saludar a Sebas, que está al otro lado del micrófono. Buenos días, Sebas. Buenos días, Edu. Estoy al otro lado del episodio, iba a Del decir. episodio, sí, no, es que estoy un poco aplatanado, que se dice. Estaba ahí leyendo la intro y me salían palabras que no existen, o sea, sí, entonces, bueno, hay días y Pues días, mira, sabes tú que nunca vas a estar igual, siempre. mira que hoy no es temprano, ¿eh? No, hoy no es temprano, hoy estamos grabando con las personas normales, pero he dormido Sí, peor que sí. tú y que todo el universo, entonces, pues, para mí da igual, que sean las 8, las 7 o las 6. Sí, Dormir la poco es verdad, lo que viene. cuando duermes poco, los Claro, días se hacen más largos. claro, pero bueno, es Pero lo que bueno, hay, no pasa nada. nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, tío? Pues hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestro FTP, ¿vale? Vamos a dar unas pinceladas de lo que significa el FTP, que bueno, lo hemos hablado muchísimas veces, hablaremos cómo calcularlo, que también hemos hablado tropecientas veces, algunos sobre la metodología, ¿vale? Algún tipo de metodología que a lo mejor podemos utilizar siempre y cuando tengamos un nivel de entrenamiento bastante elevado. Y luego hablaremos de entrenamientos tipo, ¿vale? De cómo poder mejorar, cómo buscar esa mejora en diferentes entrenamientos encima de la bicicleta, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pero antes de empezar con todo esto, vamos a hacer Sí, una pequeña cuña para nuestro patrocinador, que en esta semana va a ser Mana Foods, ¿vale? Lo tenéis en la nota del programa, en nuestra página web, el acceso a su sitio web para poder entrar, manafoods.es. Y bueno, deciros que Manafood es una empresa que elabora vuestros platos y los envía a casa directamente para que podáis consumirlo, un envío en frío, ¿no? Para que todo permanezca en buen estado. Puedes crear tú mismo los platos o elegir ya los platos definidos, predefinidos en la página web, y lo mejor de todo es que los puedes adaptar a tu objetivo. Es decir, porque tienen en cuenta los macrociclos, sí, claro, los macronutrientes de cada plato. correcto, Y bueno, correcto. y si tienes un nutricionista, esto es súper interesante, lo hemos estado viendo esta mañana, puede ser el mismo el que te elabore la dieta y tú lo recibas en tu casa directamente sin tener que hacer nada. Es decir, él monta los platos y te los envía a casa y está de cine. Y bueno, si usa el código TYOD, TIOD, ¿vale? Con Y, TYOD, obtendrá un 10% de descuento en tu primer pedido y un 5% en los restantes. Y además, pues bueno, pues estará apoyando a nuestro programa. Y Correcto. bueno, y sin dar más vueltas, vamos con el temita de hoy, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, probaremos Semana Food, ¿eh? No, no va a quedar ahí el anuncio solo, ¿vale? Para que lo sepáis. Yo lo probaré, lo probaré. Primero tendré que consultarlo con la parienta, que siempre manda más que otra cosa. Tú quieres librarte de hacer el potaje. Sí, también, también. Eso sería una esencia, pero bueno, no pasa nada. A mí me gusta cocinar. Cocino poco, pero me gusta. ¿Para qué no vamos a engañar? Aunque luego la lío parda en la cocina. Bueno, hablamos de cómo mejorar el FTP, ¿vale? Por definición es el umbral de potencia funcional o funcional de potencia, ¿vale? Eh, bueno, aquí hemos definido los dos. Está FTP, que es el factor de Intrinsic Power, o UPF, que es umbral de potencia funcional, que es el que he nombrado, ¿verdad, Sebas? Sí, claro, sería su nomenclatura en inglés o en español, ¿no? En inglés Correcto. FTP, que es lo que todo el mundo dice, y en español es UPF. De todas formas, nosotros siempre, y a mí me gusta más decirle FTP, no es por nada, sino porque como que me resuena mejor, ¿vale? Al final, cuando hablemos de FTP, UPF, nos vamos a referir a lo mismo y lo podríamos definir como la máxima potencia que se puede mantener durante una hora de esfuerzo. Esta es la típica definición que estableció Kogan creo que fue el año Sí, 2006, me parece que fue, o 2010, no me acuerdo ya. Bueno, correcto. la cuestión es que es la típica definición de toda la vida para definir al FTP. Y bueno, puede coincidir en mayor o menor medida con nuestro umbral de potencia o con nuestro umbral anaeróbico, pero también tenemos que remarcar que son cosas diferentes. Cuando hablamos de FTP, si nos ponemos puntillosos y quisquillosos con el tema, no es nuestro umbral anaeróbico realmente, sería nuestro umbral de potencia funcional, no el Correcto. umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es otra historia. Si quieres comentar un poco tú sobre esto. Sí, bueno, para que lo entendáis, el FTP estaría dentro de ese umbral, ¿vale? El umbral ese es muy grande o es amplio y estaría una de las fases de ese umbral, no sé si lo quieres explicar así. Es decir, que no es Sí, justamente el umbral anaeróbico, ¿vale? Pero está dentro de ese umbral, es como el umbral, digamos, es
una pancarta grande, pues el FTP estaría dentro de esa pancarta tan grande, más o menos. Sí, al final el FTP, si lo definimos dentro de ese rango de una hora, puede Ujú. ser que nuestro FTP esté, con nuestro umbral, como tú dices, esté en esa hora, o que esté un poco antes, o que esté un poquitín después, pero bueno, se Correcto. ha visto que correlaciona. Esto del FTP ya lo comentó también Roberto Cejuela en el episodio anterior, que viene mucho de los americanos, ¿no? De Estados Unidos, porque allí la prueba de un contrarreloj de una hora es una prueba muy, muy típica y claro, y más o menos la gente hace en torno a 40 kilómetros por hora de media. Un ciclista profesional puede hacer bastante más. Entonces, claro, Claro. en 40 kilómetros hace menos tiempo de una hora, pero bueno, el ciclista promedio sí que hace esa hora de esfuerzo para ese FTP. Y luego, pues lo que hemos comentado de que no es exactamente eso, también es porque lo que es el umbral se puede determinar a través de el umbral ventilatorio, ¿no? Que sería el Claro. VT2, o a través del lactato, que sería el LT2. Y Claro. realmente no están en el mismo punto de potencia ni el FTP, ni el VT2, ni el LT2. ¿Qué pasa? Pues que correlacionan mucho, están en sitios bastante similares. Claro. Entonces son diferentes formas de obtener más o menos el mismo hito fisiológico, pero no son exactamente lo mismo. Pero claro, Claro. tampoco nos vamos a poner puntillosos. Al final nos referimos a lo mismo. Cada vez que hablamos Correcto. de FTP, UPF, VT2, LT2, FTP, al final lo mismo, ¿vale? Claro, lo simplificamos para no volvernos locos, ¿vale? Exactamente. Ahí es la clave. Vale, después de haber dado este primer puntilla al tema de FTP o UPF, vamos a dejarlo solo en FTP. ¿Cómo Vale. calcularlo? Bueno, pues hemos hablado muchas veces del test de 20 minutos en subida, ¿vale? Es un test muy sencillo que a la máxima fuerza o rango o RPE de tu percepción de esfuerzo, lo máximo que puedes hacer 20 minutos, tomando, digamos, la potencia media de esos 20 minutos. Es importante, yo creo que muchas veces resaltamos que no haya parones. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, tú una subida de 20 minutos es complicado en un puerto que tengas 20 minutos sin parón, pero hay que intentar buscarlo. ¿Por qué? Porque luego, si ha habido parón, has dejado pedales, ha bajado tu potencia media, hay que empezar a trabajar con potencia normalizada. Y ya estamos estimando, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, al final tú haces los 20 minutos y haces una estimación con una corrección que existe con 0,95, pero si ya trabajas con 0,90, depende de cómo lo quieras mover, vas a encontrar que si haces una potencia normalizada de 240 y una potencia media de 225, ya hay una estimación de 240, entonces a lo mejor la correlación que tienes que hacer ya no es tan exacta si la subida es constante. No sé si me he explicado. ¿Tú lo he explicado bien, Sebas? A ver si me he quedado Sí, aquí. yo te entiendo lo que quieres decir. Quieres decir que lo suyo es que sea constante para que podamos coger la potencia media, porque si no Correcto, es constante, pues al final cogeríamos la normalizada y la normalizada al final es una estimación. Y al correcto, final, al meter el 0,95, 0,92 o el factor de corrección que metamos, al final va a ser otra estimación. Entonces es una estimación de una estimación, por así correcto. decirlo. Es suma dos estimaciones y ya no es tan real. Aunque, como es tuyo, ya sabes que el test siempre lo vas a hacer ahí. Entonces, al final, se puede arreglar, pero hay que intentar que no coger de la NT, sino coger directamente de la potencia normalizada. Digo, de la potencia media, Vale, perdón. de la ¿Vale? potencia media, exacto. ¿Vale? Sí, bueno, luego también simplemente haciendo un test de una hora, aunque a ver quién encuentra un puerto de una hora de duración Mm. para poder hacerlo, o un sitio, una carretera que no tenga interrupciones durante una hora para hacer ese test, también se podía más o menos determinar, o igualmente con entrenamiento y competiciones, Sí, ir también. siempre el punto este de una hora, si tuvieras la gráfica potencia-tiempo, siempre hay el punto este de en torno a la hora, que la potencia cae porque no puedes sostenerla, entonces pues ya sabes dónde está tu FTP. Es decir, hay diferentes formas de calcularlo. Hoy no es el programa para ver cómo se calcula, porque queremos hablar de entrenamientos para mejorarlo, pero que Mm. lo sepáis que se pueden calcular de diferentes formas y luego ir viendo, ir analizando cómo va evolucionando ese FTP. Correcto, a mí, pues ya para acabar con este tema, a mí me gusta hacer el test y luego utilizar entrenamientos tipo, ¿vale? E ir evaluando cómo ha ido mejorando esos entrenamientos tipo. Si mejoras esos entrenamientos, está mejorando tu FTP, ¿vale? Entonces a lo mejor no cargar tanto al deportista de test
y sí, de entrenamientos a lo mejor, y luego con un periodo a lo mejor mucho más largo que no se estipuló para hacer otra vez el FTP, le metes un test y ves esa mejora gorda que hemos buscado, ¿vale? Son formas de Claro, entrenar y formas de verlo, ¿vale? bueno, puntualizar que si hacéis entrenamientos similares, como ha dicho Edu, por ejemplo, un entrenamiento 4 por 8 minutos, ¿vale? Y lo repetís en el tiempo y mejoráis los vatios, habéis mejorado, posiblemente sí, pero también hay que cruzarlo con una Correcto, medida de carga interna, ¿vale? Es decir, correcto. si hago, imaginad, 4 por 8 a 250 vatios con una RPE de 7 sobre 10 y dentro de 3 semanas hago 4 por 8, ¿a cuántos vatios he dicho? Yo no me acuerdo. A 240. 240. Hago 4 por 8 3 semanas después a 260 y digo, ostras, he mejorado. Pero la RPE es de 9 sobre 10, pues Claro, a que lo nos hemos mejor no hemos equivocado. mejorado. A lo mejor Claro, es que es más claro, fuerte. Entonces claro, es claro. importante cruzarlo con una medida de carga interna, como puede ser la RPE, como puede ser la frecuencia cardíaca también. En fin, Ujú, mira ese tipo de cosas también. correcto. Muy bien, venga, tírale ahora a la metodología, ya que has puesto cosas muy ¿Vale? interesantes. Pues sobre la metodología, claro, cuando nosotros queremos mejorar nuestro umbral, vamos a proponer entrenar a umbral, como que es lo que propone prácticamente todo el mundo. Es decir, si nuestro FTP está, iba a decir al 100%, claro, al 100% de nuestro FTP, evidentemente, pues Claro. debemos de entrenar a ese FTP, ¿vale? Para mejorarlo. Pero hay modelos sobre todo ya bueno, más modernos, tampoco ya son tan modernos, al final siempre estamos con que el entrenamiento polarizado es moderno y al final lleva unos cuantos años que se está utilizando. Pero bueno, si usamos una metodología de entrenamiento pues, basada en un entrenamiento polarizado, ¿no? Pues al final la zona esta de umbral no la vamos a tocar, es decir, no vamos a trabajar a umbral, que es lo que nosotros vamos a proponer en este episodio. Trabajaremos quizás solo en periodos cercanos a la competición y dependiendo de qué tipo de competición. Y esto es ¿por qué se utilizan modelos polarizados para mejorar el umbral si no se trabaja a umbral en esos modelos? Pues porque se ha visto que trabajando polarizado, es decir, trabajando o muy fuerte o muy por encima de Sí, ese umbral o muy por debajo, pues se consiguen los mismos efectos fisiológicos, incluso mejores, ¿vale? Y esos efectos, pues bueno, aquí hemos puesto unos cuantos, realmente esto está copiado de una tabla de Kogan, del libro de Kogan, ¿vale? mm, Si quieres los comento, están sí, ahí puestos, pero coméntalo sí. si solo tienes que decirlo por encima. Vale, pues las principales ventajas fisiológicas, ¿no? Las principales adaptaciones fisiológicas al trabajar a umbral, ¿vale? A FTP sería el incremento del volumen plasmático, incremento de las enzimas mitocondriales, que esto es muy interesante para los deportistas de resistencia, incremento del umbral de lactato, ¿vale? Y de la tolerancia a ese umbral. Correcto. Y en menor medida, incremento de las reservas de glucógeno, incremento del volumen sistólico y del consumo máximo de oxígeno. Es decir, vamos a estar mejorando ese umbral sin ni Indirectamente. siquiera, sin ni siquiera tocarlo. Todas esas adaptaciones que hemos comentado se van a mejorar con una metodología polarizada sin ni siquiera tocarlo, ¿vale? Pero claro, esto es adecuado para deportistas expertos y con muchísimo tiempo, ¿verdad? Correcto. Es decir, si es una persona que tiene poco tiempo de entrenamiento y poco tiempo para entrenar y lleva poco tiempo, no está muy recomendado, ¿vale? Puedes probarlo, pero no vas a llegar porque tienes que tener un nivel muy importante. No estamos hablando de gente top, pero sí gente que lleve tiempo encima de la bicicleta, ¿vale? Claro, y que tenga mucho tiempo para entrenar, porque al final el Exactamente, polarizado se va a basar en entrenar muy lento durante mucho tiempo. Es decir, si exactamente. yo quiero mejorar con este método de entrenamiento, tengo que entrenar muy suave, pero tengo que echar muchas horas para que haya adaptaciones, porque corriendo suave o metemos volumen O no energético, o no hay adaptaciones. Y correcto. luego nuestros días de entrenar intenso, y para entrenar intenso hace falta pues estar acondicionado, tener una buena técnica, tener una buena estructura, porque si no nos vamos a lesionar. Entonces, por eso decimos que es para deportistas expertos y para Y con deportistas mucho con tiempo. mucho tiempo. ¿Vale? Perfecto, lo has explicado de lujo. Muy bien. Bueno, y pasamos a hablar de entrenamiento, ¿vale? Eh, pues lo que has dicho tú, a menor tiempo, a menor nivel de deportista, más inespecífico será la zona de entrenamiento. Es decir, entrenando cualquier cosa se mejora todo, ¿vale? Es decir, con que te subas encima de la bicicleta y des pedales, vas a mejorar. Con que te subas encima de la bicicleta y hagas trabajo de gimnasio, vas a mejorar, ¿vale? Eso depende también del deportista. Pero es importante destacarlo porque al final la bicicleta de los tres deportes que hablamos siempre es la más gratificante. Es decir, te subiendo encima de la bicicleta mejora muchísimo en 2 o 3 meses, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta este deporte como el más gratificante en este sentido, ¿vale?
Y bueno, hemos hablado del trabajo fuerte, para mí es primordial y para Sebas también. Yo creo que de eso hemos hablado tropecientas veces. Podemos hablar del volumen de entrenamiento de 30 a 60 o 70 minutos, con gente ya con un nivel importante de entrenamiento. Y la intensidad siempre estaremos hablando del entorno al FTP, ¿vale? Del 95, 105, puedes hablar Z3 alto, Z4, Z5 bajo, ¿vale? Para lo tengáis desglosado en zonas. ¿Bien, Sebas? O sea que te había sido a tu correcto. paseo. No, estaba escuchándote muy aquí bien. embelesado, nada de comentar. Lo que has comentado, pues que el volumen de los entrenamientos, que pues si estás empezando a trabajar FTP, pues llévalo a los 20, 24, 25 minutos, 30 minutos, y conforme vayamos aumentando pues los entrenamientos ahí, pues a lo que tú has comentado, a 60 a la hora, en torno a la hora, más de una hora y 10, pues ya no estaremos trabajando. Nuestro organismo no está tampoco tan capacitado para trabajar más de ese tiempo en una sola sesión de entrenamiento, ¿vale? La fatiga será demasiada y la recuperación sería muy alta. Y en cuanto a la intensidad, pues va a depender mucho de la duración que has comentado anteriormente. 95% para sesiones más largas o para empezar, y luego 100, 105% de FTP, ojo, es decir, si tenemos 300 vatios de FTP, el 100% sería 300. Correcto. ¿Vale? El 95% pues serían, no sé, ahora mismo 15 vatios menos, ¿no? Serían 285. Sí, más o menos. ¿Vale? Entonces, pues que lo sepáis, cuando hablamos del 95 o el 105%, nos estamos refiriendo al FTP, es decir, a nuestro umbral funcional, no al máximo, sino a nuestro umbral funcional, ¿vale? Exactamente. Eso hay que remarcarlo. Luego es importante la recuperación, ¿vale? A mí me gusta mucho a principio de temporada las recuperaciones son un poco más completas, ¿vale? ¿Por qué? Porque supuestamente estás peor de forma, y conforme vas entrando en materia, las recuperaciones de la misma serie, a lo mejor de las series que he dicho antes, que hacíamos series tipo, e ir quitando recuperación, ¿vale? Para ver cómo reacciona el deportista. Es una forma de trabajar, luego puedes hacerlo como te salga de narices, pero yo creo que es interesante ese sentido, ¿no? Es decir, queremos llegar a que no sea una recuperación completa, pero si al principio de la temporada no estamos físicamente óptimos, pues a lo mejor meterle series, no al principio de temporada, pero sí ya iniciados en la temporada, en lugar de meterle series incompletas, meterle series un poquito más completas para que coja un poco de confianza. Y luego repetir esa misma serie con la recuperación que estamos buscando, que es incompleta. Va a ver cómo reacciona y ver cómo trabaja en ese tipo de zona de trabajo de FTP, ¿vale? Sí, yo esto de recuperación, lo hemos puesto aquí, lo de recuperación completa, no completa, porque, claro, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con subo máximo oxígeno, sí que es más interesante una recuperación completa, porque es una intensidad más alta. Pero yo no sé, es que yo esto discrepo bastante con el tema de la completa o no completa. Si tú haces una serie de 5 minutos a consumo máximo de oxígeno y dices, venga, ahora recuperación completa. Recuperación completa, irte a tu casa y al día siguiente volver a entrenar. Ya, no, y aparte muchas veces... Ese día va a tener la fatiga seguro. Claro, pero muchas veces haces la recuperación completa y te enfrías tanto que ya no arranca igual, ¿vale? Porque te relajas demasiado. Eso es otra verdad. Sí, eso suele pasar, ¿no? Es decir, venga, pues hacemos 2 de 5 por encima a saco, ¿vale? Hasta que revientes. Revientas y dices, no, hay que hacer una recuperación completa. ¿Pero cuánto es lo completo? Cuando me deje dolor en las patas, cuando haya bebido agua, cuando haya hecho 40 minutos de rodaje y luego meto otros 5 minutos. Claro, muchas veces estamos hablando de completa y a lo mejor te pasas de completo y cuando vuelves a arrancar dices, estoy demasiado frío porque me he relajado en exceso. No sé si me he llegado a explicar, que hoy estoy un poco espeso, sí. Lo he dicho, estoy un poco espeso. Entonces, no sé, yo creo que eso también estoy un poco ahí en duda, ¿no? Encima de la bicicleta es menos fácil o menos difícil relajarse porque al fin y al cabo tienes que dar pedales, ¿vale? Y siempre tienes una actividad. Si estás corriendo a pie y te paras, al final... Claro, o nadando, parado, completo. Sí, pero que por rematar un poco lo de la recuperación, lo que yo me refiero es que si haces un esfuerzo muy alto y quieres recuperar completamente, al final esa recuperación yo creo que le ponemos completa por decir que recuperas mucho, pero que realmente completa no va a ser porque vas a tener una resaca de fatiga de la serie anterior. Pero bueno, que yo creo que se entiende que cuando trabajemos a FTP, pues la recuperación, yo utilizo una norma que es trabajar la recuperación a la mitad del tiempo de trabajo, es decir, si hago series de 2 minutos, de 3, de 5, pues la recuperación a la mitad, ¿vale? Sí, más o menos. 6 por 5 recuperando 2,5, por ejemplo.
¿vale? Correcto. Y bueno, ya si trabajamos, aunque sería fuera ya de este episodio, si trabajamos a consumo máximo de oxígeno, pues recuperación más o menos igual que Que el la trabajo serie, por hecho. ejemplo. Claro, si quiero hacer, por ejemplo, 4x3 a consumo máximo de oxígeno, recuperando 3, por ejemplo, ¿vale? Correcto. Luego así, más o menos. Y si es velocidad ya, pues mucho más. Vale, perfecto. Bueno, Más cositas. y las series, pues hemos hablado de siempre en su vida y luego pues siempre tienes que buscar, y ya hablando de competiciones como las de larga distancia, ¿vale? Tienes que buscar la competición. Si la competición es en llano, al final las series tienen que ser en llano porque no es subida y vas a tener que trabajar la potencia, el medidor de potencia y los vatios acoplado y sin desnivel. Entonces es muy interesante trabajarlo en llano, pero siempre teniendo en cuenta tu objetivo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. No es lo Sí, mismo. yo creo No, que aquí... sí, dime. No, comenta lo que iba a No, decir. que no es lo mismo hacer Niza, por ejemplo, ¿vale? Que irte a hacer Gandía, ¿vale? Totalmente diferente. 1800 de nivel o 2000 de nivel, Gandía 0. Entonces, claro, ahí tienes que saber que en Niza vas a tener que trabajar con subidas y trabajar el FTP y los vatios en subida, y en Gandía vas a tener que mover la bicicleta a una velocidad muy superior que la de Niza y a un FTP también diferente. Entonces tienes que trabajarlo específicamente, en lo que me refiero, ¿vale? Claro, yo aquí el problema sobre todo lo veo en las carreras que tú has dicho, por ejemplo, como Niza, que tiene partes de subida y partes de llana. Porque si tú vas a Gandía, a Gandía que es plano totalmente, pues yo entiendo que ya habrás entrenado en plano, que habrás cogido y habrás hecho tu serie a un porcentaje adecuado de FTP en plano y lo tendrás controlado. Pero si vas a Niza, posiblemente te hayas puesto loco con las subidas, porque ahí creo que hay un par de subidas largas, te hayas puesto loco con las subidas, entrenando imagínate, al 90% del FTP en subida, bastante volumen, etc, y entonces luego te estás compitiendo en Niza, bajas el puerto, te pillas el llano y dices, bueno, voy a mantener los mismos vatios que subiendo en llano, y pierdes el norte para mantener esos vatios porque va a ser imposible que los mantengas. Primero porque no estás acostumbrado, porque no lo has entrenado, y segundo porque en llano cuesta mucho más mantener esos vatios, ¿vale? Claro. Porque subiendo al final te pones de pie, no hay esa inercia como en llano y es mucho más sencillo. De hecho, todos los que tenéis potenciómetro veréis como si os ponéis a subir, pues en cuanto os pongáis de pie un poco, pues al final la involucración de los cuádriceps, el propio peso del cuerpo que va cayendo encima del pedal, pues va a hacer que los vatios os suban y que vayáis Claro. mucho más vatios que en llano, ¿vale? En llano es más difícil. Entonces, lo importante en este caso es la especificidad de los entrenamientos. Si vamos a competir en llano, habrá que entrenar en llano. Incluso los test se pueden hacer en llano. Sí. ¿Vale? Si salen menos vatios, que salgan. Hay que tener ahí el ego controlado y hacer las cosas bien. Claro, correcto. Y bueno, háblanos un poquito de entrenamientos. Así, a mí me gusta ya uno que me gusta es subidas controladas. Para que la gente sepa dónde vamos o dónde voy, ¿sabes? Sí, hacer las subidas con cierto margen, ¿no? No Correcto. subir, aunque es muy típico que esto cuando empiezas a subir. De hecho, yo lo tengo comprobado. Prácticamente todos mis deportistas, cuando les mando subidas a umbral, la hacen todo por encima. Correcto. Todo. Prácticamente todo. Yo me he ido a entrenar con algunos y he terminado. Primero me soltaban a mí y luego acababa cogiéndolo y al final y yo iba con vatios, ¿vale? Y terminaba soltándolo a ellos. Y eso es porque van por encima, la gente no controla ese ego y las primeras series pues van por encima de sus posibilidades. Y entonces, claro, luego en las últimas lo pagan. Y como no llevas por encima de la mayoría de personas, pues tampoco son capaces de controlar la intensidad que están manejando, ¿vale? Si lo miras en frecuencia cardíaca te va a equivocar, seguro, porque al final a lo mejor vas más cansado y entonces no te va a subir la frecuencia cardíaca, vas a pensar que vas todavía más suave y no es así. Una forma más fácil de controlarla es decir, establecer, por ejemplo, con una persona que lleve vatios un tramo de distancia y luego ya hacerla siempre igual. Si siempre ha hecho en el mismo tiempo, la misma distancia, con las mismas condiciones climatológicas, pues estás ahí, la clave. A no ser que te eche un capazo de piedra en una serie y en otra no, pues va a llevar siempre los mismos vatios, ¿vale? Correcto. Entonces, pues es una buena idea para controlar la intensidad. Y en cuanto a entrenamientos, pues bueno, pues aquí imaginación al poder, pienso yo. Cumpliendo la norma esa que hemos hablado anteriormente, de no pasarnos de 60 a 70 minutos, de no pasarnos de la intensidad del 102, 103, 105 a lo sumo y demás, pues aquí ya un poco es cumplir los principios del entrenamiento y empezar desde abajo y tirar para arriba.
Pues correcto. entrenamientos típicos, pues 3x6 para ir empezando, 4x6, 5x6 para ir evolucionando, 4x8, 5x8, 4x10, 5x10, y ya conforme vayamos aumentando y queremos trabajar en condiciones de umbral más parecidas a la competición, pues 2x20, incluso podemos llegar a hacer 3x15, 3x20, Correcto. deportistas ya, ¿no? Pues, bueno, Claro. pues Sí, sí, más o sí. menos ese tipo de cosillas. Yo creo que Sí. tampoco en este caso la imaginación de cada uno está aquí puesta, ¿no? de manifiesto y al final lo suyo es llevar una progresión. No hagas 3x6 Correcto. y a la semana Correcto. siguiente 3x20, ¿vale? Intentando mantener la misma intensidad, evidentemente. Exactamente. Hay que tener la clave, como has dicho tú, el principio de progresión y ya está. Con eso, ir progresando poco a poco y a lo mejor cada 2 o 3 semanas repetir el mismo entrenamiento con un poquito más de volumen y ver tu progresión y poco más. Tampoco hay que Yo volverse locos. una cosa que me gusta hacer a mí bastante es coger, sobre todo lo hago en ciclistas, es coger y, por ejemplo, hacer series 4x10 subiendo y hacer el 4 minutos a umbral, 1 minuto ligeramente por encima, 4 minutos de nuevo umbral, 1 minuto ligeramente por encima. Entonces el deportista se va dando cuenta cómo al subir esa intensidad, entra en fatiga y luego baja y si tiene buena capacidad aeróbica recupera, porque, bueno, he dicho umbral, no, ligeramente por debajo del umbral, ¿vale? ¿Vale? Ujú. Para ir Para ir recuperando. recuperando, Ujú. ¿vale? Aunque, bueno, dependerá también del día, porque en muchas ocasiones lo hacemos por RP, también va a depender del día en que vayan más rápido o más lento, pero sí que tenga la sensación de ir recuperando o de ir acumulando fatiga, ¿vale? En ese minuto más intenso. Entonces, jugar con las intensidades así o meter pequeños toques de intensidad más duros en series de Largas. umbral, pues sí, eso hace que te controles. Igualmente, meter algún toque duro antes de las series de umbral es interesante para Vale. aplacar, para aplacar Sí, a los caballos, ¿vale? Porque si correcto, no, sí. Así, ¿vale? así, Salimos así muy... llegan, así llegan planchaditos para comenzar el Claro, es entrenamiento. que, de hecho, el protocolo del test de 20 minutos conlleva Sí, hacer, me parece que eran 3 minutos all out, ¿no? Todo a tope. No sé si en sí. 3 minutos o 5 minutos, Yo no me creo que acuerdo eran ya del protocolo. 5. Creo recordar que Eran eran 5. 5, Si creo. era echarlo todo 5 minutos, recuperar, creo que completo, como siempre decimos, y luego iniciar Sí. la serie. Claro, pues entonces ahí ya empieza el test mucho más relajado. Yo he hecho test de 20 minutos sin hacer esos 5 minutos y claro, y tú empiezas el test y te crees Superman. Entonces Claro, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, que al final el umbral el FTP es una intensidad que vamos a sostener durante mucho tiempo y que los entrenamientos deben de ser a esa intensidad, ¿vale? Entonces al principio si hacemos series de 5 minutos con un volumen total de 20 minutos podremos ir muy por encima, pero ojo, estaremos trabajando otras adaptaciones y queremos trabajar a umbral, entonces eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. exacto. Exacto. Muy bien, chaval, Bueno, pues yo creo que hemos aquí hecho una buena recuperación de tema, ¿no? sí, yo creo que para tocar este hito fisiológico está bien. Podemos incluso en otro episodio, si a la gente le mola este tema, tocar consumo máximo de oxígeno, tocar VT1, tocar potencia neuromuscular, ¿no? No sé, ir Sí, tocando cada una de las zonas, ¿vale? Incluso podemos hablar de las del- zonas de Kogan, ya hemos hablado, podemos hablar de las nuevas zonas, de los E-levels que Kogan se ha inventado ahora, bueno, ahora sí. hace algún tiempo ya, pero en fin, no sé, pues comentar diferentes cosas. Claro, o el modelo polarizado es ponerlo un poquito más amplio, también podemos hablarlo, sí, Sí, eso ya hablamos, ¿no? En un episodio de polarizado, creo sí, recordar. sí, Sí, me pero parece que encima sí. de la bici, específico encima de la bici, yo creo que no, ¿no? Hablamos de líneas No, generales. encima de la bici me parece que no, creo que fue en líneas generales, sí, como tú dices. Estoy entrando a la página web, Sí, lo estoy echar un buscando vistazo. así en directo. Sí, Eh, yo juraría que fue en líneas generales. No, no hablamos de deporte, o sea, de disciplina. no tenemos ningún episodio, ¿eh? Hay el de Jorge Ortega, que hablaste tú con él sobre polarizado, Sí, pero no hay ningún episodio. Alguna pregunta sí que hemos contestado en las preguntas de la historia de Instagram y demás. Bueno, esto ya lo consideramos zona de postmeta, sí, esta correcto. charlita que estamos Ya es teniendo aquí tú y que yo. nosotros nos metemos en la postmeta sin nombrarlo. Para que la gente ya lo apague, digo, ¿sabes? Que lo sepa, que ya vamos a hablar de nuestras cosas un Claro, ratito aquí. es importante que la gente sepa cuando pasamos de sección, porque hay mucha gente que a lo mejor no le interesa aquí nuestra tertulia final, pues ya puede apagarlo, ¿vale? Ya vamos a aportar poco. Correcto, correcto. Bueno, Bueno, varias cositas de hablar, ¿no? Hawái, Frodeno, una bestia, parda. pues,
Sí, Yo lo veía correr, tío, y parece que no iba cansado. O sea, es una cosa. Hawái es una lotería y Frodeno compra el 90% de las papeletas. Sí, correcto, correcto. ¿Sabes? Podríamos Correcto. decirlo así, macho. Qué bueno que es, tío. Y Es luego, buenísimo, es luego buenísimo. yo me di cuenta que los deportistas como Broly, como Noya el año pasado, que saltan a hacer Ironman, se ven tan adelante que gastan todas las monedas que tienen. Son tan competitivos que como se ven en la quema, no Sí. saben regularse como se tiene que regular en Sí, un Ironman. sí saben. Yo creo Sí, que sí pero no, saben. ya pues, No no quieren. lo aparentan. No lo aparentan porque No quieren. acaban destrozados. Lo dijo Noya el año pasado. Dijo, yo podría haber hecho un Ironman mejor, pero no podría descolgarme del grupo porque a nivel profesional, con esos rendimientos que maneja, una vez que te descuelgas del grupo de bici, ya te sacas de competición y luego es muy complicado entrar. Y si él sabía que... Lo dijo, yo me acuerdo de las declaraciones que lo comentó, dice, en bici me he pasado, pero es que no quería caerme de ahí, he jugado a ganar. De todas formas, creo que hizo octavo Noya el año Sí. pasado, podía bici, a lo mejor podía haber hecho quinto o cuarto o sexto, pero no, dice, me la iba a jugar y me jugaba la victoria, y si no, pues, es decir, pues para atrás, ¿no? Ya. Qué hizo Alistair Brownlee? Es que no he visto qué hizo al final. Sí, yo creo que en el 30 se paró. Creo Ah, recordar. sí, 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 sí. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Yo sé que hubo varios que se pararon. No sé si en el kilómetro 30 de bici o en el 30 de carrera. Se paró, empezó a andar, tal, se lió, se lió. No, no le fue bien, no le fue bien. Y eso que iba bien, a iba ahí ver, metido, ¿eh? yo sé que en bici tuvo un pinchazo, ¿no? Ah, eso ya no lo sé, tío. ¿Ves? A lo mejor ya he metido ya ahí el gazapo. Sí, no, en bici tuvo que parar a arreglar, ¿vale? Y después ya no sé, es que sinceramente no he visto la clasificación final, pero sé que quedó por atrás. Bueno, y qué más cosas ganó contra los españoles de grupo de edad, ¿viste Iván Cáceres, tío? Sí, tío, Buah, espectacular, ¿eh? campeón de 30-34, tío. Ese chico es una bestia parda, ¿eh? No sé quién Además, es su entrenador, ¿lo sabes? Yo pensaba que de Iván era de Cáceres. Luarca, pero no, no. Jaime creo que no lo sé, ahora mismo no lo sé. Sé que entrena bastante ay, ya no me sale el nombre, otro de larga distancia que es bastante bueno de Madrid. No me acuerdo ahora, tío, no me acuerdo. Pero no sé quién es su entrenador, ¿eh? Yo sé que es Policía Nacional y bueno, es un triatleta de toda la vida. Yo he Sí. competido con él en muchas ocasiones y que ganara este año. La verdad que me hizo ilusión que ganara porque se nota que lo trabaja, que tiene su trabajo de policía y ha tenido un año complicado y ganar en Hawái entre 34, aunque sea grupo de edad, es muy jodido, tío. Joder, Jodidísimo. complicadísimo, tío. Sí. Y bueno, y la verdad que en chicas, tío, iba a ganar la Daniela Riff esta, todo el mundo le daba ya, había vendido la piel del oso antes de matarlo siquiera, y se llevó un buen trompazo, ¿sabes? Sí, eso he visto, sí. Sí. Y luego, ¿viste el Pro Tour? ¿Viste algo? Pues no he visto nada y es que exactamente no sé en qué consistía. Luego he visto fotos, he visto que estaba chicos que conozco como Álvaro, de Lilla, pero no exactamente, no sé de qué, no sé. Está un poco perdido en ese sentido. Pues, a ver, iba a ser sábado y domingo, ¿vale? La prueba. Lo que pasa es que con las condiciones climatológicas del domingo, al final se metió todo al sábado y se hizo ahí un injerto de la prueba. Hmm. Entonces era por la mañana dos triatlones super sprint, es decir, una semifinal y otra semifinal, que clasificaban 10 de cada una más unos tiempos, no recuerdo si eran los tres mejores tiempos, alguna historia de esa. Y entonces clasificaban 20 para una final, que era por la tarde, ¿vale? Porque Sí. participaban 40 aproximadamente. Entonces la final de por la tarde eran dos triatlones super sprint consecutivos, ¿vale? Ah. Y se iban eliminando dos deportistas en cada sector. La verdad que el formato, a mí, con el tema de la Super League, todo eso soy bastante crítico, pero esta prueba me gustó mucho, ¿eh? Yo lo estuve viendo, Pero la las vi primera prueba que todas. es por la mañana es un sprint normal. No, es un super sprint también. Ah, vale, también es. Dos super sprints, semifinal 1 y semifinal 2, ¿vale? Pero evidentemente que cada uno participa en unos deportistas. En uno eran los dorsales pares y en otro los impares, ¿vale? Y entonces clasifican 10. Y ya te digo, muy chula, tío, muy chula. El problema es que las cámaras no enfocaban nada que a los primeros.
Claro. Y la emoción estaba por ver dónde estaba el corte. Entonces estaban enfocando a Alarza y a Serrat hablando entre ellos y por detrás jugándose los pellejos, el noveno y el décimo y el 11 para entrar ¿sabes? A Sí, meta sí. antes que... En fin, bueno, hay un poco ese fallo del tema de la realización, pero bueno, la verdad que fue un formato muy guapo, muy guapo que... Ah, pues no lo conocía. Pues habrá que probarlo, a ver si viniese por aquí. Hostia, o bueno, ves todo el Pro Tour, ¿no? Sí, Vete claro, nada más e intenta ir. claro, claro. No, pero digo que el formato que lo pueden, eso lo puede hacer una federación perfectamente aquí. Oye, Sí, sí, seguro, se va a extender segurísimo, vamos, eso claro, tenlo claro que eso se va a extender. a nivel amateur se puede extender, joder. De hecho, en Murcia ya se iba a hacer algo parecido ¿no? Sí, sí, En el Mar Menor o algo de sí, eso. el Mar Menor sí, pero que se canceló. San Pedro tiene tal, quiero recordar, o San Javier. Y yo Sí. me apunté, me devolvieron el dinero, yo me había apuntado. O sea, que me apunto un Sí, bolo, a mí ¿eh? lo que no me gusta de estas pruebas es que empiecen a hacer cosas raras. Es decir, que empiecen a hacer natación y correr, o correr y natación. Eso es lo que no me gusta. No, no. ¿Sabes? Tenía que ser lo que has dicho tú, un super sprint y luego por la tarde la final. Claro, algo así. Eso sí que está chulo. Son otras características, porque al final son tirar en super sprint. Aunque hacer dos super sprints seguidos, Telita, ojo, ¿eh? ¿eh? Joder. Y luego se veían cosas como cosas que no hemos visto nunca en el triatlón. Como por ejemplo, que la gente no hacía la transición como tal, sino que cogía las zapatillas en la mano y salían corriendo, echando hostias hasta fuera de boxes, porque en la línea de salida es donde estaba el corte. Entonces, si tú salías y no quedabas de los dos últimos, no te eliminaban, ¿entiendes? Claro, claro, Entonces, claro, claro. se veía bueno, un error que tuvo, creo que fue Gomar y Carlos Oliver, que salieron con las zapatillas en la mano y quedaba mucha gente por detrás de ellos, con lo cual no iban a salir eliminados. Tenían que haberse las puesto en los propios bosses porque iban sobrados. Pero bueno, es curioso ver cómo Claro, claro, cogían para las no perder zapatillas y se tiempo, para le... no perder tiempo, claro, Claro, claro. claro, claro. Era Ah, curioso, ¿sabes? está chulo. Bueno, y ya para acabar ya, el récord de maratón que al final lo consiguió, ¿eh? Eso lo hicimos la semana pasada, ¿no te Hostia, acuerdas? sí, 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 sí. Hizo 20 segundos, ¿no? Por debajo de... Sí, sí. Yo lo que más me sorprendió es cómo acaba el tío. Sebas, que es a 2:50 todos los miles. Y baja, llega, lo celebra, se va a correr, salta. Madre mía, si yo acabo una maratón que no puede bajar ni escalera. Es que te Y, quedas claro, flipado, te quedas y flipado, ¿eh? denota, eso denota que no terminó el salto. Claro, claro, que todavía puede, que todavía le queda. Madre mía, A se ver, yo acabó creo el que esto lo último mil a van. 2:30 y tantos, ¿no? Sí, esto es una barbaridad, hombre. Si termina el Mira 2.30 y tanto es porque termina. Es que no he visto los parciales, pero le queda margen para hacer otra intentona más adelante y seguir. Yo creo que eso lo tiene estudiado para que no. Para seguir con la movida del Breaking Two este. Ahora, bueno, ahora no se va a llamar Breaking Two, pero para seguir sacándole pasta a todo esto y seguir con toda esta movida durante algún tiempo más. ¿Sabes? Claro. Ujú. Es como los récords del mundo, tío. El récord del mundo de pértiga lo van mejorando centímetro a centímetro. No tiene sentido mejorarlo 30 centímetros de golpe, si puedes. Claro, No. claro, Mejorarlo claro. centímetro a centímetro y son más portadas, más historias. Esto, pues yo creo que sucederá un poco igual. Claro. Y no lo vi porque me pilló en bici, entonces no lo pude ver. Pero yo creo que el público, tío, el público tuvo que hacer mucho. El hecho de llevar gente animándote, Joder. Que evidentemente, eran vueltas de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, al final siete siempre hay creo. Sí, público. sí. Claro, y hay un montón de gente y eso anima mucho y eso, el tema psicológico ahí estaba también mejorado que en relación a la otra Sí, competición. tenía las liebres que se quitaban cada cierto tiempo, hacía una forma de quitarse, y que lo estuve viendo. El avituallamiento lo tenía encima de la bicicleta y no, el gesto que decía él porque, claro, tú piensas que coger una botella encima de una mesa en 5 kilómetros no es un gasto muy alto, pero en 42 sí. Entonces el gesto de coger la Claro, botella muy corto, pum, y beber, es un gasto energético cero. Entonces, buah, estaba todo específico, todo milímetramente estudiado, que la verdad es que a mí me moló sobre todo el contorno del estudio. Luego, que abajo que no, pero cómo estaba todo trabajado en ese sentido, estaba chulísimo, chulísimo. Cómo sí, se sí, quitaban las liebres, que se quitaban de una manera y se ponían de una manera todas iguales. O sea, es que si lo ves, sí, sí. se Eso no lo quitaban. he visto yo, ¿eh? Bueno, espectacular, Seba. Es que dices tú, joder, es que o sea, han estado trabajando eso un año. Porque para hacerlo así, sin un fallo, algún fallo había, tal, lo decía el comentarista, este se ha quitado mal, pero joder, es que era espectacular, tío. Espectacular.
Claro, y todo eso son normas que no están permitidas Ya lo sé. por la IA afecta. Entonces, claro, el récord no Es es, oficial. no es oficial, no es oficial. Pero la que es Pero oficial bueno, es el de la mujer, ese sí, ¿eh? Que fue el día siguiente. eh, ¿ah, sí? Claro, del mismo país, ¿no lo has visto? Ese que no sé el tiempo que hizo, no me Pero acuerdo, es que pero hizo récord, hizo al femenino, día ¿eh? siguiente fue el maratón allí, ¿no? Al día No, de siguiente. Chicago. En Chicago. Ah, vale, eso no lo he visto, no lo he visto, no lo he Pues visto. del mismo país, que entrenan juntos, sí, lo partió por la mitad el récord. Y eso sí fue Joder. oficial. O sea, que estuvo bien. O sea, Bueno, perfecto. ya vamos a hablar de competiciones rápido y nos vamos, que aquí nos liamos a hablar de cosas, tío, y Sí, sí, yo tengo un que poco de tienes que prisa hoy. salir. Vale, ¿Has competido o qué? no, que va, he entrenado nada más, he hecho un poco de trail y he salido en bici y poca cosa más. ¿Y tú qué? Pues yo hice la vara trail, hice la Mm, vara. En el episodio, bueno, en el episodio del martes hablé ya de eso, de la crónica de la vara, así que si queréis escucharlo también le podéis echar una oreja a eso. Eh, y regular, tío, bueno, regular no, lo esperado, si es que no he salido al monte, he salido 5 salidas al monte, he hecho 4 o 5. Bien, la verdad que media prueba hoy fui bastante fuerte, un poco por encima de lo que debería de haber ido y luego en la segunda parte ya me encontré bastante jodido de piernas y lo que hice fue, que era toda la parte de bajada, bajar tranquilo y no arriesgar. Y al final hice el puesto 11, hice 18 minutos más que el año pasado, para que buah, te haga una idea. ah. No, pues si fuiste a entrenar es lo que hay, tío. Hombre, yo iba con la idea de entrenar, pero luego pues, sales, te ves en carrera, fui casi una hora tercero y yo cuando empecé a subir la parte más dura ya las piernas empezaron a decir basta, tío, y no estoy preparado, si es que no estoy preparado, lo que pasa es que te ves en carrera, te ves delante y te vienes arriba, pero no puede ser porque no estoy para eso, ¿sabes? Claro. Así que nada, cuelgo las botas de montaña y me calzo las de asfalto. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada. ¿Qué vas a hacer? ¿A preparar balones o qué? Sí, vamos a hacer la temporada duatlón, quiero hacer alguna. Quiero este año ponerme fuerte en bici, lo digo aquí ya, a ver cómo sale. Pues nada, habrá que verte, habrá que quedar algún día para darle un par de arrancadas de esas guapas. Quiero ponerme fuerte por el hecho de que el año pasado me quedé con la espina de que corría relativamente rápido, a pie, el primer 5.000, más o menos como hace 2 años, pero en bici no estaba bien porque hipotequé todo el invierno corriendo por montaña, en bici no estaba muy bien y luego lo pagaba mucho en el último sector, tío. Me ganaba todo el mundo, ¿sabes? Claro. Con todos los que siempre era del último, en Águila el último del grupo, en Caravaca igual, bueno, en Caravaca no, perdón, en Caravaca me bajé en un grupo muy retrasado y al final pude correr bien. Pero en Calasparra igual, en todos los pueblos que fui a correr, casi siempre, en el Campeonato de España igual, tío. Todo el mundo me ganaba. Claro, Y te falta yo eso. creo que es que me faltaba bici, porque rápido, más o menos rápido, iba dentro de mis posibilidades. Así que este año quiero darle más caña a la bici para intentar bajarme un poquitín más fresco. Muy bien. Bueno, pues vamos a alargar esto y la semana que viene otra semanita más, ¿no? Muy bien, pues nada, pues te toca a ti despedir, ¿no? Has Sí, presentado hoy, ¿no? despido Sí, yo. pues nada, pues despide a la gente y nada, y nos vemos la semana que viene. Venga. Recordad que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, incluida Spotify. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y nos vemos. Venga, hasta entonces.